último informe presentado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un 83,8% de los estudiantes declara haber consumido al menos alguna sustancia psicoactiva durante los últimos 12 meses previos al relevamiento. Las bebidas energizantes y alcohólicas son las sustancias con mayor prevalencia entre los estudiantes. Le siguen el consumo de medicamentos, de tabaco y de marihuana. Por su parte, la cocaína, la pasta base, el hashish, los alucinógenos y el éxtasis son las que se consumen en menor medida. Este informe viene a profundizar sobre unos datos que se presentaron en 2022 por parte de la Junta Nacional de Drogas, titulado Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, donde se advertía el notable incremento del consumo de las bebidas denominadas energizantes y del alto, pero estable, consumo de cannabis. Ese mismo reporte señalaba la necesidad de encarar la intervención en lo que se denomina prevención temprana para una adecuada gestión del riesgo. Salvo para el alcohol y el tabaco, con los que se experimenta tempranamente, dice el informe, con otras sustancias se comienza a partir de los 15 años, por lo cual la preparación para ese potencial escenario debe enfocarse en edades previas. Entonces, ¿cuánto se informa, educa y o prepara a los adolescentes sobre el consumo de marihuana y otras sustancias? ¿Existe la debida percepción del riesgo a nuestros jóvenes? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Francisco Morales, otra mañana. Radío, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar a la audiencia, dirigirnos a la audiencia Radio Oriental. Está muy completo esa introducción que haces y coincido completamente. Está muy bien planteado el tema. Vamos a ir por partes. Estos datos, los primeros que mencionaba en la introducción, son datos que había presentado el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sobre consumo en cierta población, una población adolescente, obviamente, que va a cursos de enseñanza media. ¿Les sorprendieron los datos? No, para nada. Son coincidentes, como tú señalabas en la introducción, con la encuesta que nosotros hacemos. Digamos, nosotros hacemos encuestas que desde el punto de vista técnico son muy buenas. Nosotros hacemos dos encuestas, una en población general y otra en estudiantes de la enseñanza media, y ahora este año incorporamos una nueva que vamos a tener resultados dentro de poco, que es en estudiantes universitarios. Y lo que tienen de bueno estas que nosotros hacemos es que son una serie, o sea, no es una encuesta aislada, sino que las hacemos periódicamente cada 2 o 3 años. Cosa de tener cómo evoluciona eso. Son encuestas muy sólidas, que te quiero decir, nosotros hacemos miles de entrevistas, o sea que el resultado que tiene efectivamente tiene asidero, tiene fundamento. Pero esta que hizo el INED es aún más, porque hace la misma cantidad de encuestas que hacemos nosotros, pero se concentran en una franja de edad mucho menor. Ellos se concentraron ahora para esto en tercer año de liceo. Pero los resultados que le dan son casi todos coincidentes con lo que nos daba a nosotros, con lo cual se puede decir que estamos teniendo información que efectivamente. Para nosotros había sido un hallazgo, por ejemplo, la emergencia tan importante de las bebidas energizantes. Nosotros nos sorprendió ese dato en ese momento. Ahora ya no nos sorprende porque ya lo teníamos el dato, pero esto lo ratifica. Tenemos un problema con las bebidas energizantes, ¿no? Además la gente cree que la bebida energizante es un refresco prácticamente. Y en realidad no, ahí tiene una alta concentración de cafeína, no son energizantes. Eso es la primera cosa que si se llaman energizantes, no son energizantes, son estimulantes. Acá hablamos de, va a ponerle nombre, Red Bull, Speed, Monster. Son las marcas comerciales. Son estimulantes con alto contenido de cafeína y de iones y que pueden tener repercusiones sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema digestivo, o sea, no son inocuas, como ningún consumo es inocuo, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que se puede encontrar a que adolescentes en esa edad consuman este tipo de bebidas tendiendo falsamente a que les dan energía? Hay muchas posibilidades, yo no tengo certeza de eso, pero la primera cosa es que a veces no se usan solas las sustancias estas energizantes, sino que se usan combinadas con alcohol.
En algunos casos, no digo que en todos, pero en unos cuantos casos se usa combinada con alcohol porque de alguna manera contrarresta algunos de los efectos estos de depresión que genera el alcohol, y entonces les hace tener la falsa sensación de que son más tolerantes al alcohol, ¿no? Eso. Hablamos de que las bebidas energizantes tienen una prevalencia del 69,4% y las bebidas alcohólicas el 62%, de ahí es su consumo prácticamente asociado uno del otro. Sí, pero no necesariamente son los mismos, pero es una posibilidad. En todo caso, son las dos sustancias que se consumen más, ¿no? Y acá hay, Radio, una percepción real de los adolescentes de el riesgo que conlleva el consumo de este tipo de bebidas. Yo creo que no. En el caso de las bebidas energizantes está claro que no. En el caso del alcohol, capaz que un poco más, pero tampoco tanto. Yo tengo cuentos de gente que me ha dicho que cuando era chico en la casa le daban vino con azúcar, siendo niño. O sea que no hay la percepción de riesgo en el entorno. Viste que nosotros estamos obsesionados siempre con que no hay percepción de riesgo con la marihuana, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice eso. Y estas sustancias que son, en el caso del alcohol, más peligrosas aún, no hay nada de percepción de riesgo. En general la gente no tiene idea. Y además se empieza a consumir a edades más tempranas todavía, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar en los casos de intoxicaciones por otras sustancias, y vos lo atás con el alcohol, y cuando hubo intoxicación por tal o cual sustancia, en el medio de eso, ¿cuántas borracheras hubo? Y esas en general no se cuentan como intoxicaciones, ¿no? Y eso yo creo que sí, que ahí hay que jugar un papel importante, ¿no? Para aumentar la percepción de riesgo de eso. Ahora vamos igual a pasar... igual Sí, relativicemos el rol, el papel inhibitorio que tiene la percepción de riesgo. Que los jóvenes perciban el riesgo no quiere decir que no van a realizar la actividad. Igualmente. Claro, porque yo siempre pongo el ejemplo, cuando los pibes van al parque de atracciones, saben que es más riesgoso andar en la montaña rusa que en la calecita, pero eligen la montaña rusa. O sea que a veces al revés funciona como un estímulo el saber que es un riesgo, ¿no? En la juventud, en la juventud en particular. Pero igual la gente tiene que saber que hay un riesgo, porque si no sabe, la decisión no es libre. Entonces eso tiene que estar claro. Ahora vamos a pasar al tema de la marihuana, pues es un capítulo en sí mismo, pero sigamos con el tema de las bebidas energizantes. En la introducción también mencionaba el informe que había realizado la propia Junta Nacional de Drogas con respecto a encarar la intervención, que es lo que se denomina prevención temprana, digamos. Y acá, como en todo, hay dos estadios distintos. Uno que tiene que ver con el sistema público, digamos, con la educación directamente, y otro con lo que tiene que ver con las familias. En el caso de las familias, ¿existe familiarmente el concepto o el riesgo que conlleva el consumo de estas bebidas, por ejemplo? Qué suerte que lo planteaste así. Me pone muy contento que lo hayas dicho. Es una excepción lo que estás diciendo vos. En general la gente cuando habla de prevención de estas cosas, enseguida dice, ¿y hay suficientes campañas de prevención? Porque se equipara prevención con campañas de prevención y no es lo mismo. En realidad, las campañas de prevención son un componente más de la prevención, no el más importante, sí el más caro, pero la prevención fundamentalmente tiene que pasar en el domicilio y en el centro de estudio. Son los lugares más privilegiados, particularmente en el domicilio. Uno de los factores protectores más importantes es el involucramiento de los adultos, de los referentes socioafectivos, para que los muchachos se sientan, digamos, de alguna manera respaldados y sostengan el diálogo. Yo creo que no. Con el caso de las bebidas energizantes, yo creo que es claro que no lo hay. Hasta ahora nadie sabía. Primero que nos sorprendió a todos hace poco tiempo el hallazgo ¿no? Pero segundo, entonces ahora sí corresponde que informemos a todo el mundo que esto no es inocuo. Que hay que advertir a la gente que esto no es inocuo, que las bebidas energizantes son bombas iónicas que pueden tener repercusiones sobre el funcionamiento del organismo. Yo creo que con respecto al alcohol, eso viene cambiando, ¿no? Ahora hay más percepción de riesgo. Si bien hay prácticas familiares que hay que tratar de desterrar, que es que los adultos muchas veces damos el aval para el consumo de alcohol. Aquella cosa de prefiero que consuman en casa, porque igual sé que van a consumir. Cuidado con eso, porque es verdad, en algunos casos es verdad que igual van a consumir, pero nosotros no deberíamos naturalizar ese consumo, por lo menos entre los jóvenes menores de edad, ¿no?
Cuando uno es adulto, uno toma la decisión que entiende que corresponda, y si quiere toma alcohol y si quiere usa otra sustancia. Entre los jóvenes, nosotros no deberíamos habilitar el consumo ni de alcohol ni de cualquier otra, ni de cannabis, mucho menos, ¿no? No mucho menos, igualmente, ¿no? Le hacía esa pregunta porque esto es opinión, no debería hacerlo, pero para introducirlo y para que se entienda por qué formulé la pregunta de esa manera. Me da la impresión de que muchas veces muchos se pueden escandalizar porque un adolescente esté consumiendo o un cigarro de tabaco o un cigarro de marihuana, pero no tienen la misma indignación cuando están consumiendo, por ejemplo, bebidas energizantes, bajo la presunción de que eso le va a dar más energía, más polenta para llevar adelante las múltiples tareas que tiene que llevar adelante. Sí, esa es una de las explicaciones, y la otra es la condena moral que hay a algunos consumos y no a otros. Con respecto a las bebidas energizantes está claro que no hay ninguna condena moral. Hasta les puede parecer gracioso que tomen eso. Con respecto a otras sustancias está claro que hay una condena moral, que es distinta, ¿no? En el Uruguay al tabaco lo hemos demonizado, con el cannabis todavía persiste esa cosa, creyéndose que si uno demoniza, ayuda. Y eso no es verdad, ¿no? Uh-huh. El tema que me lo planteaba recién Jorge por mensaje es también el tema de la publicidad, cómo estas empresas, en el caso mayormente Jorge lo planteaba por el tema de la publicidad de bebidas alcohólicas, digamos, ¿no? Pero en este caso, de las bebidas energizantes, bajo ese nombre, la publicidad también tiende a confundir, porque plantea que está consumiendo algo para que usted tenga unas energías de las que no dispone habitualmente, cuando en realidad el consumo de eso no viene a solucionar ese problema. Por eso decíamos al principio que no deben ser llamadas energizantes, o por lo menos aunque sean llamadas energizantes hay que asumir que no son energizantes, son estimulantes, que no es lo mismo, ¿no? Pero no debería haber allí una posición de parte de Salud Pública, por poner un caso, de la propia Junta, en decir, bueno, planteemos que esto no se puede vender de esta manera. Sí, posiblemente haya que establecer regulaciones. Lo que pasa es que en general cuando uno restringe libertades tiene que ser vía legislativa, ¿no? Y no por otras normas, supongo. Ahí lo que... Y la otra cosa es que hay que mirar cuáles son los medios a través de los cuales le llega a uno a los muchachos. Porque en general en la población adulta está la fantasía de que hay que pasar publicidad en la televisión y en la radio. Sobre todo en la televisión, que a la gente le gusta mucho la televisión. Y los muchachos no miran la televisión. Y menos cuando les dicen algo que no les gusta. Tienen el control remoto o se van a la computadora. Más posible que se vayan al celular todavía. Entonces los muchachos no miran televisión. Eso es una cosa que uno cada vez constata más. El otro día alguien me decía, por una campaña que nosotros tenemos, ¿por qué no lo pasan en la televisión? Pero es que no es para usted, señora, pensaba yo, ¿no? No es para usted, es para los muchachos. Los muchachos no van a estar mirando la tele al lado suyo. Les juro que están más tiempo en la red social que en la televisión. Entonces, pero bueno, a veces las campañas en televisión van dirigidas a los usuarios que piden campañas, no a los usuarios de drogas. Claro. Radio, ¿es posible trazar algunas líneas que conecten el consumo, por ejemplo, de bebidas energizantes, bebidas alcohólicas, medicamentos, que también está recogido en el informe, con el tema de salud mental en la población adolescente? Seguramente, sí, no exclusivamente, pero seguro que están relacionadas. Perdón, y gracias por haber mencionado ahora los fármacos, los psicofármacos, porque a mí esto no sé si desde institucionalmente esto es un hallazgo. Lo que a mí sí me sorprendió cuando vi los números, la cantidad de psicofármacos que toman los jóvenes. Pero es escandaloso y en muchos casos sin indicación médica, pero lo que es peor, en muchos casos recomendados por sus propios progenitores, por sus padres, por sus referentes socioafectivos. Eso me pareció sorprendente, no me imaginaba yo eso. Y eso es una cosa complicada. Yo siempre hablé de que los médicos, yo soy médico, ¿no? Que los médicos a veces hacemos iatrogenia. Iatrogenia es cuando uno hace una medicina que daña, digamos, ¿no? Indicando muchas veces ansiolíticos a personas que no necesariamente lo necesitan, y que después tenemos al final con los años una cantidad de personas que van a las policlínicas y que están ahí sentadas esperando la repetición de un medicamento que tal vez originalmente nunca debimos haber indicado.
Eso es una cosa, pero la otra, no digo que no haya que indicarlos nunca, ¿no? Eso no lo estoy diciendo, yo creo que a veces necesitan indicación, pero el problema es que muchas veces tenemos la lapicera fácil. Pero la otra es que es cuánto de esos medicamentos se toman sin indicación. Y esa cosa que yo he dicho más de una vez, que alguien me corrigió, me dijo, no es solo en Uruguay. En Uruguay las mesitas de luz en todas las casas son farmacias. No hay ninguna mesita de luz que no esté llena de remedios en el Uruguay. Y a mí eso me llama la atención, pero yo dije, en otros países no pasa así. Alguien me dijo, sí, en otros países pasa. Pero en muchos países yo sé que no pasa eso, que vos para tener un medicamento, cuando lo pedís, te dan la indicación y te dan con la cantidad de comprimidos que lo tenés que tomar. No un blister a demanda, digamos. Y no que después si te queda lo guardás ahí por las dudas, para tomarlo cuando tengas ganas. Eso en Uruguay es un problema porque hay una alta disponibilidad de medicamentos. Y bueno, y pasan estas cosas, ¿no? Que hay una cantidad de medicación, gente que está medicada sin indicación médica. Le hacía esa pregunta porque el propio informe del INED lo que revela es que esos medicamentos son tranquilizantes y estimulantes. Exacto, en general hay bastante naturalización, por ejemplo, del consumo de las benzodiazepinas, que se llaman, que son ese grupo de sustancias, ahora voy a nombrar algunas para que el diazepam, el alprazolam, el lorazepam, el clonazepam, todas esas que terminan en pan, está como muy naturalizado el uso de esas sustancias, ¿no? Que no son inocuas, a veces tienen su indicación precisa. ¿Viste cuando se dice, y le hacen la espirometría cuando tiene un accidente? Pero ¿por qué no investigan el cannabis? Bueno, el cannabis tiene una prevalencia mucho menor que esto, y cualquiera que lee el prospecto de estas medicaciones dice, si usted va a tomar esta medicación, no conduzca, ¿no? Sin embargo, eso no se controla, ¿no? Claro. Para graficar esto último que decía el doctor Radillo, es que el 83% de los jóvenes, según el último informe de Aristas Media 2022, que fue presentado hace pocos días, el 83,8% consumieron algún tipo de sustancia psicoactiva, el 69,4% de bebidas energizantes, el 62,1% de bebidas alcohólicas, el 18,9% de medicamentos tranquilizantes y estimulantes, lo que mencionaba recién, y el 13,5% tabaco y el 11,4% marihuana. Hay una disparidad enorme entre el consumo de tabaco y marihuana y alguna sustancia psicoactiva o bebidas energizantes o alcohólicas. A nosotros en la encuesta nuestra nos dio que había más consumo de marihuana que tabaco, pero es verdad que nosotros no lo hicimos en tercer año de liceo, sino en todos los años, y probablemente cuando más aumente la edad haya no estoy seguro, pero esa relación a nosotros nos da al revés, más cannabis que tabaco. Igual cuando vos sumás consumo de tabaco más consumo de marihuana a lo largo del tiempo, esa proporción viene aumentando. O sea, cada vez, si sumado las dos sustancias, viene aumentando. O porque en una época se fumaba, ahora se fuma menos tabaco, pero se fuma más cannabis. Cuando vos sumás los dos, la resultante viene aumentando en el consumo. Lo que nosotros nos dio en la última encuesta, que nosotros la hemos hecho cada 3 años, la encuesta de estudiantes de la enseñanza media, es que en las últimas 3 ediciones nos da que el porcentaje de estudiantes que consumen cannabis está estable, no aumenta. Eso es raro, eso fue un hallazgo raro, porque en el resto de la población aumenta. O sea, no aumenta solamente en los estudiantes de la enseñanza media, lo cual es un dato significativo porque quiere decir que ir a un centro de estudios es un factor de protección. Y eso es un problema en un país que expulsa a sus jóvenes del sistema educativo. A lo mejor eso cambió un poco ahora, pero era un problema realmente. Doctor Radillo, cuando hablamos de los chiquilines consumiendo psicoactivos, bebidas energizantes o alcohólicas, tabaco, marihuana o medicamentos, hablamos de que esos jóvenes pueden acceder a esos consumos, el acceso a esos consumos. ¿Cómo pueden los jóvenes acceder a bebidas alcohólicas si están por debajo de la edad para poder comprarlas? ¿Cómo pueden acceder a medicamentos si no están recetados por un profesional? ¿Cómo pueden acceder a sustancias psicoactivas? ¿Y cómo pueden acceder libremente a energizantes cuando se sabe los impactos que tienen en la salud el consumo de estas bebidas? ¿Hay un problema de regulación del acceso a ciertas cosas? Sí, la primera cosa que quiero decir, y además se puede incluir el cannabis en esa lista que tú decís, porque se supone que tanto el cannabis como el alcohol no se le puede vender a los menores, ¿no? Eso lo iba a dejar para una segunda pregunta, porque claramente el consumo de cannabis regulado en las farmacias, los menores no lo pueden comprar. No pueden. Tendrían que seguir comprando en el mercado negro eventualmente. Pero todos
Ahí, en el caso del alcohol, yo no dudo que hayan algunos comerciantes inescrupulosos que igual le vendan a los menores. No estoy seguro, no lo puedo afirmar, pero es posible que pase. En el cannabis es más difícil porque se vende solo en la farmacia, pero sí puede haber adultos que compren ¿no? Lógicamente, de alguna manera están accediendo a eso. En el caso del alcohol es posible que accedan en la casa con los padres, ¿no? Directamente, lo que yo decía recién, prefiero que tomen en casa y entonces les habilito el consumo. Eso en el caso de los hijos es una gran responsabilidad, pero más responsabilidad en los amigos de mis hijos, ¿no? Yo resulta que le dijo a mi hijo que vaya a la casa de un amigo y el padre le habilita a consumir alcohol. Eso es un problema. Y lo otro es bueno, eso, teóricamente no podrían acceder a la sustancia, todos sabemos que igualmente acceden. En el caso de los energizantes, yo creo que no está prohibida la venta a menores. No, por eso, claro. Justamente. Entonces ahí no habría aplicar una normas de regulación, digamos. Sí, ahí tenemos que pensar en eso, porque además la percepción que hay, para mí generalizada, cuando tú me preguntabas percepción de riesgo, yo creo que la percepción que hay es que los energizantes son como un refresco. Sí, mire, le planteo lo que dice un oyente, el 518. Hace unos 6 años comenté en mi trabajo un día que estaba muy cansada, que me sentía agotada. Me dijeron, andate al súper y comprate un energizante. Y me dieron una marca. Al tercer trago, el corazón me dio un vuelco y el cerebro se sintió raro. No tomé más. Desaliento también esas porquerías. Sí, a mí yo tomé una vez una botella de eso. Iba manejando y me sentía cansado y dije voy a tomar cafeína y la verdad que no me hizo nada bien, ni mal tampoco, si digo la verdad no sentí ningún efecto. Eso probablemente lo tuvo, porque si uno en aquel probablemente tuvo algún efecto, pero no lo experimenté, yo no me di cuenta. Pero sí, yo no soy drástico de decir, bueno, pero en los jóvenes, los adultos ya insisto, cuando es adulto una responsabilidad toma la personal decisión, en claro. Pero en los jóvenes hay que evitarlo, primero porque además puede tener efectos no en el largo plazo, en el corto plazo puede tener efectos, ¿no? Puede producir taquicardias, puede producir algún síntoma digestivo desagradable, puede favorecer la aparición de irritaciones del epitelio del tubo digestivo, gastritis, cosas por el estilo, y además sobre el sistema nervioso central. Entonces yo lo desaconsejo. La cuestión es que no solo que haya que pensar en normativas además que puedan regular el acceso a estas sustancias. Ahora, doctor, ahora sí le pregunto directamente lo que habíamos mencionado más temprano. En ese sentido, la Junta, ¿qué hace? ¿Qué política lleva adelante para educar, para generar normas que impidan justamente ciertos consumos o comercialización de ciertos productos? ¿Qué ha hecho en estos años? Nosotros con respecto a los energizantes no prácticamente creo que hicimos algún posteo en redes advirtiendo y no más. Porque en realidad, insisto, para nosotros fue un hallazgo que nos sorprendió esto. No teníamos antes para mí en lo personal, me sorprendí mucho, es cuando uno mira la gráfica, antes no se consumía. No sé si es porque no había o porque no sabíamos o porque era menos, no sé, para mí fue un hallazgo, o sea que no hemos hincado el diente al tema de los energizantes, más allá de esto de que uno en cada nota ahora que hago lo repito y lo digo así, pero eso seguro que no alcanza. Pero hemos hecho alguna mención, pero no nos hemos dedicado. En general, cuando nosotros hemos hablado, hablamos, en general no somos muy sustanciocéntricos. Nos referimos, salvo excepciones, porque por un lado porque hay una demanda en particular con respecto al cannabis, todo el mundo quiere que advirtamos de los riesgos del cannabis, yo creo que en parte porque la sustancia está demonizada, no es porque sea peor que otras sustancias, pero sí, entonces como hay una demanda, nosotros intentamos satisfacerla. Y la otra que a veces mencionamos es el tabaco también, ¿no? Porque como en Uruguay hay un acumulado en eso, y bueno, entonces nosotros también a veces mencionamos, pero en general no somos sustanciocéntricos, preferimos hacer referencias generales a las sustancias psicoactivas, ¿no? Antes de pasar al tema marihuana, en el último tramo del reportaje, usted hablaba más temprano de la demonización que han tenido ciertos consumos, por ejemplo, el de tabaco, de alguna manera también el tema de la marihuana y también el tema del alcohol. ¿Qué siente usted como autoridad en la materia cuando se vuelve a hablar de cambiar la regla del alcohol cero en el manejo? De que haya cierta flexibilidad para el consumo de alcohol y el manejo, porque
una copita no hace nada, o una cerveza no hace nada, o hay que ayudar al sector vitivinícola? ¿Cómo lo ve usted? Yo no tengo una postura dogmática respecto a nada. Lo único que para tomar determinaciones hay que hacerlo en función de evidencia. Y entonces alguien tiene que mostrar datos que digan que no hace nada. No es el pareciómetro. Hay que tener evidencia científica que respalde los gestos legislativos o normativos de cualquier jerarquía. Entonces, si alguien colecciona evidencia, que yo creo que no la hay, yo creo que efectivamente bueno, entonces se habilita de esa manera que hubiera modificaciones normativas. Yo insisto, no tengo una posición dogmática, yo no soy un militante anti nada, pero si no hay evidencia de que no se pueden hacer afirmaciones, porque a mí me parece. Pero está bien, pero como médico y como funcionario, usted, ¿qué reflexiona sobre el tema? Yo, como médico no, porque como los médicos tenemos que preocuparnos por la salud de las personas y no por hacer normas, digamos, ¿no? Eso es para los legisladores. No, pero como médico en el sentido de saber si afecta o no el consumo de alcohol a la hora de manejar. Claro. O sea, ¿qué reflexión de parte como profesional desde ese punto de vista? Sí, claro. Ahí, una cosa es si afecta o no el sistema, digamos, si tiene algún efecto sobre el sistema nervioso central, cualquier cantidad de alcohol lo tiene. Eso es así un dato. La cosa es cuánto eso incide en que haya accidentes de tránsito. Esa es otra discusión, para lo cual hay que tener estadísticas. Y entonces, mientras no hayan estadísticas que digan que sí, yo en principio digo que no, que hay que mantener el cero alcohol. Ese es mi punto de vista. Insisto, no soy un militante de esto, sino que tengo la cabeza abierta. Hay gente que está dispuesta a estudiar esto en serio y a decir, mirá, lo que demuestra la experiencia es esto y esto y esto, bárbaro, entonces lo pensamos. Pero no hay esos datos. Y por lo tanto, hasta demostración de lo contrario, yo prefiero que la norma siga siendo cero alcohol. Vamos a escuchar un audio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien hace unos días hizo lo que él considera un anuncio monumental sobre el tema de la marihuana. This is monumental. Today, my administration took a major step to reclassify marijuana. Esto es monumental. Hoy mi administración dio un paso para reclasificar la marihuana de una droga de categoría 1 a una droga de categoría 3. Miren, amigos, nadie debería estar en la cárcel por usar o poseer marihuana. Punto. Demasiadas vidas han sido alteradas debido a un enfoque fallido de la marihuana y estoy comprometido a corregir esos errores. Tienen mi palabra, decía Joe Biden. ¿Cómo vio ese mensaje? ¿Cómo vio ese anuncio y qué valoración hace del mismo? Yo efectivamente creo que es un anuncio muy importante, muy importante. En Naciones Unidas, en la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas ya se había cambiado la marihuana, se le sacó de una de las listas y se mantuvo en otra de las listas. Había una lista que la incluía la marihuana con las sustancias que no tienen ningún valor terapéutico y eso hoy está seriamente cuestionado. O sea, la Organización Mundial de la Salud había recomendado cambiar eso. Y en Naciones Unidas se cambió. Estados Unidos, las listas que tiene no se superponen con las de Naciones Unidas, son listas que tienen otras características, pero efectivamente la determinación que se toma es la de incluir a la marihuana como una droga de menos peligrosidad. Eso es un dato, por más que nos quieran asustar todo el tiempo, es un dato que es menos peligrosa que otras sustancias, eso es así. Esto va a tener muchas repercusiones en el propio Estados Unidos, seguramente desde el punto de vista económico para el funcionamiento de la industria vinculada a esto y eso, y además ojalá en el mediano plazo tenga alguna repercusión sobre esas cosas que hacen los corresponsales bancarios, que es que, por ejemplo, quien vende cannabis en el Uruguay no puede tener una cuenta bancaria, y eso es por causa del sistema financiero de los Estados Unidos, o sea que aspiramos que en el mediano plazo tenga alguna consecuencia, pero la principal repercusión que tiene esto es cultural. Es que en el mundo es esa lógica de avanzar en contra de la demonización de la sustancia, que a mí me parece lo más importante, ¿no? Porque no ha dado resultado, además, ¿no? Independiente de la consideración ética que uno tenga con respecto a demonizar o no una sustancia, lo que está claro es que esa lógica no resultó. El consumo de marihuana ha aumentado en el mundo y sigue aumentando a pesar de que la demonicemos, y particularmente en los Estados Unidos. Y la hipocresía de tener una sustancia prohibida en todas las listas que hay, porque es gravísima, y los propios presidentes de Estados Unidos llegan a la presidencia y confiesan que fumaron marihuana. Varios, ¿no? Entonces, decir, por favor, tenemos que cambiar la mentalidad con respecto a estas cosas, porque si no, me parece que está muy mal eso. Tenemos que cambiar esa lógica, porque en realidad
no es sano que nosotros no razonemos las cosas. La decisión de consumir o no consumir marihuana u otra sustancia tiene que ser una decisión libre e informada y no prejuiciosa. ¿Qué te voy a decir? Yo no fumo. Es más, nunca probé. Es una decisión mía, pero no se la tengo que imponer a los demás. No se la tengo que imponer a los demás. Y eventualmente yo le recomiendo a la gente que consuma o que no consuma, yo qué sé, que no consuma mejor, me parece. ¿Pero por qué? Cada uno tiene derecho a gestionar el placer como entienda conveniente, entendiendo que cuando lo hace, asume riesgos. La vida es riesgo, ¿no? Pero cada uno sabe los riesgos que está dispuesto a jugar. Esto en los adultos, ¿no? En los muchachos no, en los adultos. Cuando uno es mayor de edad toma esa decisión. Los muchachos hay que desaconsejarlo. Y que en lo posible, lo más posible, porque además la incidencia, por ejemplo, del cannabis en el desarrollo del sistema nervioso central, cuanto más joven es más importante, por lo tanto hay que tratar de postergar lo más posible el inicio. Pero me parece que avanza en el sentido del cambio cultural que es preciso en el mundo, ¿no? Ahora, hoy por hoy sigue habiendo un núcleo duro de opinión que entiende que ese camino es incorrecto y que además entiende y sigue entendiendo que quien consume marihuana es como el camino de entrada al consumo de otras drogas. No es fácil esa batalla que se da desde el punto de vista discursivo con respecto al tema marihuana. ¿Sigue entendiendo que es puerta de entrada? No. Sigue creyendo que es puerta de entrada. Eso no es un entendimiento, sino que es una creencia que no tiene fundamento científico. Pero es verdad que hay distintas opiniones respecto a si hay que regular o no el acceso, o si hay que lo que hay que hacer es cerrar los ojos y dejar que sigan consumiendo del mercado negro y financiando al crimen organizado. Pero eso es verdad que hay opinión. Hace pocos días yo fui a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que periódicamente nos reúne, nos llama y nos convoca para dar examen, digamos, por esta cosa de haber regulado el cannabis. Y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes tiene representantes de muchos países. Uno de los que nos hizo preguntas fue el representante de China. Y una de sus preguntas era si no había acá en el Uruguay un sector de la población que estaba en contra de estas determinaciones y un sector del espectro político que estaba en contra de estas determinaciones. Y la respuesta fue, por supuesto, porque Uruguay no es China. No le dije así, pero le dije. En Uruguay la gente puede tener distintas posiciones sobre los temas. Y entonces acá hay gente que está a favor y gente que está en contra. La gente que está en contra está medido. Viene disminuyendo desde que se aprobó la norma. Cuando se aprobó la norma, casi 2/3 de la población estaban en contra. Hoy hay 1/3 de la población que está en contra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en general los que están en contra hacen más ruido que los que están a favor. Quiero decir, los que están a favor no se concentran en ningún lado a sostener la norma. Los que están en contra hacen manifestaciones y movilizaciones y más bochinche. Pero yo creo que cada vez se va como la gente ha entendido, ahí sí hay un entendido, la gente ha entendido que es mejor que nosotros separemos los mercados, que cuando yo voy a comprar, yo no voy a comprar porque no compro, pero digamos que cuando alguien va a comprar cannabis a la farmacia, en la farmacia no le van a ofrecer llévate pasta base, como si lo va a comprar en una boca de venta clandestina. Uh-huh. Que además cuando uno financia a un farmacéutico, que es un empresario, un dueño de una farmacia, y no financia al crimen organizado si lo va a comprar en una boca de venta clandestina. Que además lo que muestra la evidencia es que el consumo de cannabis aumentó en Uruguay siempre, no desde que se aprobó la norma, sigue aumentando ahora, igualito que pasa en Argentina y en Brasil. Igualito que pasa en Argentina y Brasil, con la diferencia de que en Argentina y en Chile, mucho más en Chile todavía, con la diferencia de que en Uruguay, cuando compran, saben lo que están comprando. Acá cuando se compraba antes de la aprobación de la norma, comprábamos el prensado paraguayo, que no sabíamos cuántos contaminantes y adulterantes tenía, hasta gasolina le echaban para que los perros no la olieran en la frontera. Y eso era lo que consumían nuestros muchachos. Segundo, que la plata esa que yo destino, insisto, no va a financiar el crimen organizado. Y que el producto en muchos casos tiene un control sanitario. El que se compra por lo menos tiene un control sanitario. ¿Es saludable? ¿Es vitamina? No, definitivamente no. ¿Es perjudicial para la salud? Sí, es perjudicial para la salud. Eso lo tiene que saber la población. Que no se diga que es inocuo el cannabis porque no lo es. No es inocuo. Y aflojando cierto entendimiento en esa materia, ¿no se diluye ese mensaje de la falta de inocuidad de la marihuana?
Y la evidencia demuestra que no, porque donde está prohibido no tienen mejores resultados que los otros. A veces cuando uno propone regular las sustancias le dicen, ¿y dónde funciona la regulación? Y vos, ¿cómo va a funcionar si el primer país que reguló fue Uruguay, ¿no? Te dicen, ¿dónde funciona la regulación? Bárbaro. Y esa pregunta se la hacen los que prohíben. ¿Dónde funcionó la prohibición? ¿Qué país tiene buenos resultados con la prohibición? Y mirá que llevamos décadas, décadas con millones de dólares, miles de millones de dólares dedicados a reprimir y no ha dado resultado. Yo pongo un ejemplo muy claro. Entre 2006 y 2012, en México gobernó Felipe Calderón, cuyo propósito era una guerra franca al narcotráfico. 39.500 millones de dólares en 6 años para el combate al narcotráfico. 39.500 millones de dólares. Pensemos esa cifra, en Uruguay cuando terminó la dictadura la deuda externa eran 5.000 millones de dólares. Bueno, 39.500 millones de dólares en 6 años dedicados a la guerra al narcotráfico. Se construyó un hospital que salió 40 millones de dólares. 1.000 hospitales. 1.000 hospitales para reprimir, para que la gente no acceda, para impedir una cosa que no se puede impedir, que es que la oferta se encuentre con la demanda. La historia de la humanidad es la historia de los intentos de la gente de frustrar al mercado, de impedir que la oferta se encuentre con la demanda. Y es como las corrientes de agua. Al final el agua va a llegar al río, al final el agua va a llegar al mar. Pero esta es la lucha que algunos creen que pueden con el mercado. Porque el mercado en definitiva es eso, es el lugar y el momento donde la oferta se encuentre con la demanda. Y la oferta y la demanda se van a encontrar. Entonces, en esa línea, ¿dónde establecemos la raya? Es decir, de aquí para acá regulamos, de acá para acá lo regula el mercado, digamos. Bueno, esa es una discusión que hay en el mundo entre los países que yo recién decía. Uruguay fue el primer país que reguló, pero hoy no es el único. Hoy ya tiene regulado el cannabis Canadá, Luxemburgo, República Checa, Malta, Alemania, hace poco. Nadie va a acusar a estos países de ser narcoestados, ¿no? Pero en todos estos países, en Malta el modelo es casi copiado del uruguayo. En todos estos países los modelos son bien distintos. Hay 20 y pico de estados en los Estados Unidos que tienen regulado el cannabis, pero ahí es mucho más una lógica mucho más liberal, mucho menos intervencionista del Estado. Yo creo que ahí, en esa cosa, es una discusión como la tenemos en muchos otros temas. ¿Cuánto mercado y cuánto Estado? ¿Cuánto mercado y cuánto Estado? Entonces habría que empezar a pensar en regular el acceso, como con el caso del cannabis, de otras drogas. Bueno, yo creo que ese tiene que ser. Vamos a poner el nombre. Regular, por ejemplo, el acceso a la cocaína, por poner un caso. Bueno, a ver, primero voy a decir, hablando en general de las sustancias, el norte tiene que ser desprohibir. El norte tiene que ser eso. ¿Qué sustancia en concreto? Bueno, no, yo creo que el caso de la cocaína es particular porque hasta por el modo de producción. Porque si uno no va a producir hoja de coca, mal puede regular el mercado cuando la hoja de coca se produce de manera irregular, digamos, y uno tiene que comprarla al narco y todo eso. Entonces, ahí lo que se necesita es construir consensos internacionales. Ojo que hay dos maneras de no hacer nada en esto. Uno es pararse en el prohibicionismo y decir, está muy bien que prohibamos y cerrar los ojos y dejar que los gurises vayan comprando igual por cualquier lado. Y la otra es decir, bueno, sí, está muy bien, hay que regular todo, pero no se puede porque no nos pusimos de acuerdo todos. Y si no lo haces para ponerte de acuerdo, no lo vas a hacer. Y además Uruguay demostró con el caso del cannabis que no es verdad que no se puede hacer nada. Ahora, el caso de sustancias como la cocaína, yo creo que en un país solo no se puede, definitivamente. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso eventualmente? Bueno, yo he insistido con que hay unos cuantos países que hoy están estudiando la posibilidad de acceso a las sustancias psicodélicas para empezar a pensarlas desde el punto de vista terapéutico en principio, que es lo que han hecho otros países con el cannabis, ¿no? Primero lo piensan desde el punto de vista terapéutico y eso te sirve como un testeo para ver si efectivamente no estás jugando con fuego, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que nos pasa hoy en este país, y todos nosotros cerramos los ojos como si no estuviera pasando, es que en las fiestas electrónicas, todos los fines de semana en el Uruguay tenemos cientos o miles de muchachos drogados. Hoy en Uruguay, no dentro de 20 años cuando regulemos. Porque ahora te dicen, y regulamos el cannabis, por eso es un escándalo. Me acuerdo que esas mismas cosas se dijeron en el Parlamento cuando se discutió la ley. ¿Cómo vamos a regular si mirá los pobres muchachos cómo andan? Y si eso es consecuencia de la prohibición. Lo que vivimos es consecuencia de la prohibición. Hoy tenemos en el Uruguay, consecuencia de la prohibición, cientos o miles de muchachos que se drogan todos los fines de semana y que no saben lo que están consumiendo porque tienen que hacer confianza en el que se lo vende, que es un delincuente.
Y que capaz que le vende lo que les dice y capaz que no. Por ejemplo, Ahí va. ¿Con qué se lo droga? por ejemplo, en el Uruguay no tenemos un problema social con el fentanilo, ¿verdad? Y como está tan asustada la gente con el fentanilo, por suerte, porque es una sustancia que ojalá no tengamos nunca ese problema, sin perjuicio de que haya algunos casos aislados de que puedan haber consumido, nadie en el Uruguay va a pedir fentanilo. A nadie se le va a ocurrir, a ningún muchacho se le va a ocurrir pedir fentanilo. Denme fentanilo, que quiero ver el fentanilo. ¿Y cómo entonces ingrese? ¿Cómo puede hacer que en algún momento ingrese? Bueno, camuflado en otra sustancia. Que te lo pasen gato por liebre. Y como nadie testea las sustancias en este país porque están prohibidas, entonces existe la chance. La prohibición abre el camino para el ingreso de estas sustancias más peligrosas. ¿Cómo pasaba cuando tuvimos ley seca en el mundo? Que habían bebidas alcohólicas que se hacían con metanol, que es un alcohol que deja a las personas ciegas, ¿no? Entonces el próximo paso, entiende usted, con ciertos consensos, incluso políticos, digamos, sería ir por una regulación de ese tipo de drogas. Sí, yo creo que sí, que cada paso que se dé tiene que ser muy meditado, muy permanentemente testeado. ¿Por qué? Porque quienes somos contrarios a la prohibición tenemos que dar examen todos los días. Los prohibicionistas no. El prohibicionismo ha demostrado que es un fracaso, sin embargo nadie les pide cuentas. Quienes somos contrarios a la prohibición tenemos que dar examen todos los días. Y yo creo que está bien que demos examen y que seamos cautos. Me parece que está muy bien. Voy a compartir con usted dos mensajes y ya cierro porque han llegado opiniones de los dos temas con respecto a lo que usted planteaba. El oyente del 252 dice: no, Radio, los que hacen más bochinche no son los que están en contra. Los que arman bochinche y manifestaciones ULOBI son los que están a favor justamente de regular de alguna manera el acceso, por ejemplo, a la marihuana. Eso es lo que plantea un oyente. Después, el 826, algo que usted mencionaba más temprano, lo peor es lo que dijeron: los menores van a comprar marihuana a las bocas y allí hacen contacto con drogas más dañinas que la marihuana, dice el oyente Félix. Sí, yo creo esta segunda opinión estoy de acuerdo. Y la otra parece que es una cuestión subjetiva. Yo he sentido todo el tiempo la presión de quienes se oponen a la regulación, la he sentido todo el tiempo. Y hace un tiempo yo tuve una reunión, hace algunas semanas, con la gente que organiza la marcha de la marihuana, esa que se hace anual. No sé cada cuánto se hace. Antes se hacía todos los años, después se reguló, no sé si se hace todos los años. Y en realidad fue la primera reunión que tuve con ellos en todo este tiempo, y de que yo me acuerde que haya habido una marcha así con importante en este periodo, no me acuerdo de muchas. Y no he sentido la presión de parte de ellos. De parte de los prohibicionistas sí siento permanentemente la presión. Lo que pasa es que estoy muy convencido, y me parece que además uno no puede hacer política con el termómetro en la mano, tiene que hacer política convencido de que echa para adelante con las cosas que cree que están bien para la gente, ¿no? Habitualmente no traslado este tipo de preguntas, y además que usted ya lo contestó. El oyente del 518 dice: ¿el doctor Radio consume? Usted acaba de aclarar que no. En realidad Y espero que tampoco sus posiciones no salgan de que se consume o no consume. Todas las personas consumimos sustancias psicoactivas, todas. Desde mate hasta café, que tiene cafeína, hasta bebidas alcohólicas, que son un poco más peligrosas que la marihuana, hasta, o por lo menos que tienen más efectos sobre la salud, sobre la violencia, sobre muchas cosas. Yo he tomado alcohol, sí, muchas veces. Nunca fumé marihuana y ni otras sustancias prohibidas no lo hice, pero sí tomé alcohol muchas veces. Sí. Daniel Además, Radio. habitualmente, no digo habitualmente, pero a veces a la noche me tomo una cerveza o una copa de vino. Sí. De todas maneras, no creo que incidan nada en sus posiciones con respecto a eso, pero Trato de que no. trasladado el mensaje del oyente. Daniel Radio, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.